Buenas tardes, mi nombre es Claudia Wagner, yo soy profesora de contratos, tengo una cátedra a mi cargo, un curso regular y también, por supuesto, tomo exámenes a alumnos libres. Aquellos que decidan rendir la materia libre o que les resulte más conveniente por cuestiones de trabajo o lo que sea, la materia se puede perfectamente encarar de esta manera, simplemente hay que estudiar con tiempo y con método. El programa lo pueden encontrar en fotocopiadora, es un programa de 16 unidades y por supuesto es el mismo para los alumnos regulares que para los alumnos libres. Van a ver en el programa que hay unidades que corresponden a lo que se llama la parte general del contrato. Esta modalidad del programa es porque se adopta a la modalidad del código, que también distingue entre una parte general y una parte especial. La parte general son las primeras 6 unidades y de lo que tratan es de la parte general del contrato. Son unidades muy importantes porque recién cuando entendamos esta regulación de la parte general, cuando la aprendamos y la podamos aplicar, conviene empezar a estudiar la parte especial. O sea, si sabemos la parte general, la parte especial es solo aplicar los conocimientos que ya adquirimos en la primera parte a cada contrato en particular. Entonces, a partir de la unidad 7 hasta la 16 inclusive, vamos a estudiar los principales contratos típicos o contratos nominados, o sea, regulados por el código. ¿De dónde pueden estudiar? Bueno, tienen, por ejemplo, este libro, que es un libro de Editorial La Ley, dirigido por Noemí Nicolau. Acá van a encontrar todo el contenido de la materia. Sino también pueden recurrir a un libro de contratos de Borda, que está en biblioteca y que es un libro más chiquito, más corto, más sencillo, pero no están todos los contenidos, o sea que algunos van a tener que completar. Sino también lo que pueden hacer es elegir una bibliografía para la parte general. En ese caso les recomiendo el Tratado de Contratos Parte General de Aparicio y buscar otra bibliografía para la parte especial. En ese caso les recomiendo el Contratos Parte Especial de Iván Di Chiasa, de Editorial Abeledo Perrot. O sea, esa sería la bibliografía. Pueden recurrir a los códigos comentados cuando tengan alguna duda sobre un artículo en particular. De lo contrario, no les recomiendo estos códigos comentados porque es un estudio demasiado asistemático donde se atienen a los artículos y no es la mejor manera de entender y aprender la materia. En cuanto a la evaluación, los exámenes de los alumnos libres hacen primero un escrito donde por lo general tomamos 5 preguntas, donde son 2 de la parte general, 3 de la parte especial, o sea, preguntas sobre temas fundamentales, y aquellos alumnos que aprueban ese piso mínimo pasan al oral. El oral ya sí es con bolilleros, son dos bolillas, donde tienen un tiempo para preparar, digamos, su examen y después se le hacen algunas preguntas. ¿Qué es lo fundamental para empezar a estudiar? Lo fundamental para empezar o encarar esta materia es entender la ubicación del contrato en la teoría general del derecho. O sea, ustedes van a empezar a estudiar ahora el contrato y no es que esta materia contratos no tenga relación con lo que ya aprendieron en Civil 1, con lo que aprendieron en obligaciones, sino que al contrario, o sea, el derecho es uno solo. Entonces, lo principal es ver dónde se ubica el contrato en todo esto que ustedes ya vienen aprendiendo para que justamente todos estos conocimientos que tengan los puedan aplicar. Para saber cómo ubicamos el contrato, tenemos que acordarnos de aquella clasificación que estudiamos tanto en Civil 1 y que dijimos que era tan importante, aquella clasificación de los hechos jurídicos. Ustedes se acordarán que a los hechos jurídicos los clasificábamos en naturales y humanos, y que los humanos decíamos que podían ser voluntarios e involuntarios, lícitos y ilícitos, y yendo ya a los lícitos y voluntarios decíamos que también podíamos subclasificarlos en actos jurídicos y simple actos voluntarios. Bueno, justamente si recordamos esta clasificación, dentro de los actos jurídicos vamos a ir a ubicar al contrato. ¿Por qué? Porque el contrato
es un acto jurídico, o sea, el contrato es una especie de acto jurídico. Acto jurídico sería el género y el contrato una especie del acto jurídico. Volviendo otra vez a los conocimientos que ya adquirieron en Civil 1, nos vamos a acordar que los actos jurídicos podían clasificarse. ¿Se acuerdan que podían ser patrimoniales, extrapatrimoniales, que podían ser entre vivos o mortis causa? Bueno, dentro de esta clasificación, el contrato es siempre un acto jurídico entre vivos. Si sabemos eso, ya nos queda claro y no podemos cometer el error que a veces se dice de creer que el testamento, por ejemplo, es un contrato. No podría serlo nunca por su ubicación en la teoría general, porque el contrato es un acto entre vivos. Además, el contrato es como acto jurídico siempre bilateral. ¿Se acuerdan que los actos jurídicos podían ser unilaterales o bilaterales según el número de partes? El contrato es siempre bilateral. ¿Por qué? Porque el contrato es un acuerdo de voluntades y para que haya un acuerdo tiene que haber por lo menos dos partes. Esto nos tiene que quedar bien claro porque después vamos a estudiar una clasificación de los contratos donde vamos a hablar de contratos unilaterales, pero esto nada tiene que ver con el acto jurídico unilateral. Entonces el contrato como acto jurídico es siempre bilateral. Además es siempre patrimonial. Esto también nos delimita el campo de actuación de los contratos, porque lo que regula son relaciones jurídicas patrimoniales, o sea que todo aquello que tenga un contenido extrapatrimonial, como los derechos de familia, como los derechos personalísimos, en principio son ajenos a los contratos. Y además es siempre causado. Entonces esa otra clasificación de actos jurídicos en causados y abstractos, el contrato siempre es causado, o sea que el contrato como acto jurídico es un acto entre vivos, es un acto jurídico bilateral, es patrimonial y causado. Si recordamos todo eso, ya sabemos un montón del contrato y ya hay errores que no vamos a poder realizar porque lo vamos a tener bien ubicado en esta clasificación. ¿Qué relación tiene el contrato con algunos otros derechos que ustedes vienen estudiando? Por ejemplo, con las obligaciones. Ustedes han rendido Derecho Civil 2, obligaciones, han estudiado las obligaciones. ¿Qué relación tiene el contrato con las obligaciones? Ustedes habrán estudiado que no hay ninguna obligación sin causa. O sea, para que nazca una obligación tiene que haber una causa fuente que dé origen a la obligación. El contrato, ¿qué es fuente de obligaciones. Por supuesto, no es la única. Ustedes saben que son varias las causas que pueden dar origen a una obligación, como por ejemplo un hecho ilícito. Pero el contrato es una fuente y es fuente principalísima de obligaciones. O sea, del contrato nacen obligaciones. O sea que esa sería la relación del contrato con las obligaciones, conforme al artículo 726. Y con los derechos reales. Los derechos reales, ¿qué relación tiene el contrato? El contrato por sí mismo, por sí solo, no es apto para dar nacimiento a derechos reales ni para transmitir derechos reales, porque los derechos reales además necesitan de la tradición, de la entrega, conforme al artículo 750. ¿Cuál es la relación entonces? Los contratos sirven de título para la adquisición, para la transmisión de derechos reales. Por ejemplo, vamos a pensar en una compraventa. La compraventa es un contrato, es el título y además para adquirir el dominio de la cosa objeto de la compraventa hace falta la entrega o la tradición. O sea que la relación sería ser título, título para la adquisición o transmisión de los derechos reales. ¿Qué pasa con los derechos de familia? Dijimos, los contratos regulan relaciones jurídicas patrimoniales, los derechos de familia tienen un contenido extrapatrimonial. Sin embargo, a partir de este último, de la sanción y de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, se ha producido una suerte, algunos autores hablan de una contractualización del derecho de familia, porque hay un mayor ámbito para los acuerdos. Por ejemplo, se regulan las convenciones matrimoniales que se pueden hacer antes de la celebración del matrimonio, donde los cónyuges van a poder optar por si el régimen patrimonial de su matrimonio, si va a ser ganancial o si va a ser de separación de bienes. También van a poder regular sobre las donaciones, los aportes al matrimonio.
Y también existen los pactos en las uniones convivenciales, donde las personas que van a convivir pueden pactar el destino del hogar para el momento del cese de la convivencia, o la división de los bienes, o los aportes que cada uno va a hacer. Respecto a los derechos hereditarios, las herencias futuras no pueden ser objeto de contratos. O sea, un contrato que versare sobre una herencia futura, sobre derechos hereditarios eventuales, sería un contrato nulo, porque siempre se ha considerado que el objeto sería contrario a la moral y las buenas costumbres. Esto, que estaba en el Código de Vélez, que se repite en el Código de Vélez, ahora presenta una excepción. O sea, se ha incorporado una posibilidad que se ha tomado del derecho italiano, de lo que se llaman los pactos de familia. Entonces, cuando se realicen acuerdos respecto a explotaciones productivas o respecto a tenencias accionarias, a participaciones sociales, son lícitos los pactos que se hagan para evitar conflictos, para conservar la explotación en funcionamiento, evitando el conflicto con los herederos. Estos pactos entonces pueden versar sobre derechos hereditarios, y el único límite es que no afecten la legítima de los herederos forzosos. O sea que también acá encontramos alguna relación respecto a los derechos hereditarios, entre los derechos hereditarios y el contrato. Desde ya, además, la cesión de herencia es un contrato. O sea, una vez que se ha producido el fallecimiento y por lo tanto está abierta la sucesión, pueden cederse los derechos hereditarios. Bueno, esto más o menos para ubicarlo, digamos, al contrato en relación al resto de los derechos. Metodológicamente, ¿cómo está abordado? ¿Cómo trata el contrato el nuevo código? El nuevo código tiene un título preliminar, después tiene un primer libro que trata de la parte general, un segundo libro que está destinado a familia, y en el tercer libro se abordan los contratos. Este tercer libro tiene 5 títulos, el primero respecto a las obligaciones, el segundo título regula la parte general del contrato. El tercero va a regular los contratos de consumo, y el título cuarto se destina a los contratos en particular. Este libro tiene un último título, que es el quinto, que se destina a otras fuentes de las obligaciones, o sea, la responsabilidad civil, entre ellos. O sea, que nosotros que vamos a estudiar, el título 2, el 3 y el 4. Eso en cuanto a la ubicación. Pero además hay otra característica metodológica que es muy importante, que es muy novedosa, que no estaba en el Código de Vélez, que en realidad no está en ningún código, es muy novedosa, y que es que se ha producido al regular el contrato en este nuevo código lo que los autores, o mejor dicho, lo que los mismos redactores han escrito en los fundamentos del código. Se ha producido lo que se da en llamar un fraccionamiento de la categoría contractual. ¿Por qué? Porque se regula el contrato en general, y cuando se aborda en este título segundo el contrato en general, lo que se está regulando en realidad es lo que se llama el contrato paritario, o sea, el contrato entre pares, el contrato entre iguales. Pero luego, en el mismo título, se regula lo que se llama el contrato de adhesión. Contrato de adhesión es aquel en el que una de las partes prerredacta el contenido y la otra se limita a aceptarlo. Los contratos de adhesión tienen una importancia fundamental en este momento de evolución del derecho y de la economía, donde los contratos negociados entre iguales subsisten, por supuesto, pero la gran mayoría de los contratos, o sea, el gran volumen, los contratos que tienen importancia económica, se hacen en base a lo que se llama un formulario, una prerredacción. Esto tiene que ver con la economía de masa, la producción en serie, la imposibilidad de que cada contrato, imagínense ustedes, de medicina prepaga, de seguro, de telefonía, es imposible estar negociando uno por uno. Entonces se utilizan estos contratos prerredactados. Bueno, para los contratos de adhesión hay normas particulares que se van a aplicar diferente a las de los contratos paritarios. Finalmente, en el título tercero tenemos regulado el contrato de consumo.
El contrato de consumo es otra categoría que viene caracterizada por la presencia de un consumidor final. Este consumidor final, que está protegido en la Constitución Nacional, el artículo 42, que está protegido en una ley especial, la Ley de Protección al Consumidor, que no ha sido derogada, sino agregada al Código, también tiene normas de protección, o sea, tiene un contenido nuclear básico dentro del Código Civil y Comercial. Entonces, cada una de estas categorías, el contrato paritario, el contrato de adhesión, que no es una categoría diferente, sino un modo de expresar el consentimiento y que puede ser el contrato de adhesión tanto paritario como de consumo, tiene sus propias normas y el contrato de consumo las suyas. Entonces, esta categoría, esta modalidad, de la regulación es muy importante que la entendamos, porque, por ejemplo, si vamos a hablar de qué normas hay que aplicarles, tenemos que primero saber si el contrato es paritario de adhesión de consumo. Por ejemplo, una compraventa. Una compraventa puede ser un contrato paritario y entonces vamos a aplicar las normas de la parte general del título segundo. Pero ese contrato paritario puede haber sido celebrado por adhesión o no, y según eso le aplicaremos las normas o no. Lo mismo el contrato de consumo. El contrato de consumo puede ser de adhesión o no, pero le vamos a aplicar las normas previstas específicamente para el contrato de consumo. Por ejemplo, al momento de la interpretación. O sea, es diferente cómo se interpreta un contrato paritario que un contrato de consumo y si ha sido celebrado cualquiera de los dos por adhesión o no. O sea que al estudiar hay que acordarse muy bien de esto que se da en llamar el fraccionamiento de la categoría contractual. Bueno, la regulación comienza en el artículo 957 con una definición. Entonces, ¿qué es el contrato? Es un acto jurídico. Es un acto jurídico, como ya dijimos, mediante el cual las partes prestan su consentimiento, llegan a un acuerdo, para la creación, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas patrimoniales. Una vez que estudiemos la ubicación a la teoría general, que estudiemos esta definición, la relación con los otros conceptos, nos vamos a detener en la misma parte general en lo que son los elementos del contrato. Cuando vamos a hablar de los elementos, vamos a distinguir lo que llamamos los elementos esenciales o estructurales, porque hacen a la estructura del contrato y por lo tanto no pueden faltar en ningún contrato. Estos elementos estructurales son el consentimiento, o sea, el acuerdo de voluntades, que se logra mediante dos declaraciones unilaterales de voluntad, la oferta y la aceptación, que tienen que coincidir para que haya consentimiento, para que podamos hablar de un acuerdo de voluntades. Además, otro elemento estructural, además del consentimiento, es el objeto, porque obviamente ese acuerdo de voluntades refiere a determinado bien o a determinado hecho. El código, sobre este tema del objeto, bueno, siempre ha habido muchas divergencias entre los autores, distintas teorías, hasta llegar al punto que algunos autores decían los contratos no tienen objetos sino efectos. Este código termina con todo esto porque ya no cae en la confusión que caía el código de Vélez de confundir el objeto del contrato con la prestación, que en realidad es el objeto de la obligación. Este código nuevo es claro, dice el objeto son los bienes refiriéndose en sentido genérico tanto a los derechos como a las cosas, o sea, los objetos materiales o inmateriales susceptibles de tener un valor, o sea, los bienes y los hechos. Y remite al objeto del acto jurídico, o sea, esta relación de especie y género nos sirve también para entender por qué cuando nos dice que el objeto son los bienes y los hechos, nos dice, veamos el 279. El 279 refiere al objeto del acto jurídico, ahí nos va a decir que el objeto tiene que ser lícito, que tiene que ser posible, que tiene que ser determinado. Y además tiene que ser, tratándose de un contrato patrimonial, o sea, tiene que tener una valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aunque este interés no sea económico. Además del objeto, dijimos el acuerdo, el objeto, el tercer elemento estructural esencial que no puede faltar es la causa fin.
Este código se pronuncia expresamente por la necesidad de que la causa fin sea un elemento de todos los contratos. Por lo tanto, se terminan todas estas disquisiciones doctrinarias que vienen desde siempre y que subsistían con el Código de Vélez entre causalistas, anticausalistas, neocausalistas e inclusive neocausalistas subjetivistas u objetivistas, porque el nuevo código se pronuncia claramente por un causalismo o neocausalismo dualista, o sea que combina la causa fin objetiva y la subjetiva. Por eso nos remite también respecto a la causa fin al 281 del acto jurídico, y ahí nos va a decir que la causa de todos los contratos va a ser el fin autorizado por el ordenamiento jurídico con el cual se está refiriendo a una causa objetiva, pero también va a decir que forman parte de la causa los motivos individuales que han sido determinados y que han sido compartidos con la otra parte. Bueno, esto es muy importante entender que ahora la causa fin es un elemento estructural, porque eso, la falta de causa, la causa tiene que estar presente en el momento de celebración, pero subsistir durante toda la vida del contrato, puede llevar, la falta de causa, la frustración de la causa, la ilicitud de la causa puede llevar a la nulidad, a la adecuación de este contrato, digamos, donde la causa o es ilícita o se ha perdido en el desenvolvimiento del contrato. Después hay otros dos cuestiones necesarias que no son elementos sino más bien presupuestos, que son la forma y la capacidad. Nosotros hablamos de que el acuerdo, o sea el consentimiento, el acuerdo de voluntad es un elemento estructural. Para que este consentimiento, para que este acuerdo sea válido, las partes tienen que ser capaces, por supuesto capaces de derecho, y si actúan personalmente capaces de ejercicio. Y además la forma, ¿por qué? Porque este consentimiento de alguna forma tiene que ser exteriorizado, o sea, la forma no puede faltar. Puede ser un consentimiento expreso porque se hace por escrito, porque se hace verbal, porque se haga por signos inequívocos, por hechos concluyentes. Puede ser también un consentimiento inclusive tácito, pero alguna forma tiene que tener. Después también hablamos, además de estos elementos estructurales, de los elementos naturales. Los elementos naturales son los efectos que se derivan de la naturaleza de cada contrato y que las partes pueden dejar de lado. Por ejemplo, en todo contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos en forma onerosa, un efecto natural van a ser las garantías de saneamiento. Eso no quiere decir que las partes no las puedan dejar sin efecto, pero si no lo hacen es un efecto natural, se deriva de la naturaleza del contrato. Y finalmente existen lo que se llaman los elementos accesorios o accidentales, como puede ser la condición, el plazo, el cargo, una cláusula penal. No es necesario que esté, pero puede estar. Las partes lo pueden incluir. Bueno, para terminar de ubicarnos en lo que vamos a estudiar, es también muy importante la clasificación de los contratos, porque determinar la categoría a la que pertenece un contrato ya nos determina cuáles son las normas aplicables, qué instituciones resultarán de aplicación en un contrato o no. Esto lo podemos hacer, esta clasificación puede ser lo que se denomina una clasificación técnico-jurídica, o también podemos hacer una clasificación por la función económica. Empecemos por la clasificación respecto a la clasificación técnico-jurídica. Antes de empezar con esta clasificación, antes de abordarla, les recuerdo que hay una clasificación que ha sido eliminada del código. En este nuevo código estaba en la de Vélez, ahora no está más, que es entre reales y consensuales. La clasificación de los contratos reales era cuando no se entendía celebrado el contrato hasta que no se entregaba la cosa. Y en los consensuales, por el contrario, solo el consentimiento. Ahora todos los contratos son consensuales. O sea, basta el consentimiento para que tengamos un contrato celebrado, con total independencia de que se entregue o no se entregue la cosa.
Bueno, continuando entonces con la clasificación de los contratos, dijimos que todos son consensuales. Los contratos pueden ser unilaterales, bilaterales o plurilaterales. Por favor, recuerden que esto no tiene nada que ver con el número de partes, porque todos los contratos tienen 2 o más partes. Como acto jurídico, el contrato siempre es bilateral. Entonces, esta clasificación, que lamentablemente se llama igual y por eso produce confusiones, responde a otra razón. Cuando un contrato es unilateral, cuando del mismo nacen obligaciones para una sola de las partes. O sea, por más que el contrato tenga 2 partes, una sola es la que se obliga. Por ejemplo, la donación. En la donación el único que se obliga es el donante a entregar la propiedad, a transmitir la propiedad de la cosa. El donatario recibe una liberalidad, un regalo, no asume obligaciones, ¿se entiende? En cambio, un contrato es bilateral cuando ambas partes asumen obligaciones, como por ejemplo la compraventa. El vendedor debe transmitir la propiedad de la cosa y el comprador debe pagar el precio. También hay contratos que son plurilaterales. Plurilaterales es cuando son más de 2 partes las que asumen obligaciones, como puede pasar, por ejemplo, en un contrato de sociedad donde los socios sean 5. En un contrato de unión transitoria, de colaboración empresaria, donde puede haber 3, 4, 5 empresas. El Código Nuevo determina que a los contratos plurilaterales se le aplica en lo que resulte compatible las normas de los bilaterales. Sin embargo, vamos a ver que son distintas las instituciones que se aplican a cada uno y por eso es importante saber si un contrato es unilateral, bilateral o plurilateral. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de la cláusula resolutoria, de la cláusula resolutoria implícita, esta solo tiene aplicación en el contrato bilateral, no se va a aplicar en un contrato unilateral. Cuando vamos a hablar de lesión, cuando vamos a hablar de imprevisión, como vamos a comparar, digamos, prestaciones, tiene que haber obligaciones a cargo de más de una parte. Cuando hablamos de la suspensión del cumplimiento, tiene que tratarse de un contrato bilateral. Respecto a los plurilaterales, también tienen sus normas específicas, porque todo aquello que tiene que ver con la capacidad, con la validez del consentimiento, eso, como son más de 2 partes las que asumen obligaciones, que el consentimiento de una de ellas haya sido nulo no va a determinar la nulidad de todo el contrato. Lo mismo la resolución por incumplimiento, por ejemplo, si una de las partes no hace los aportes a una sociedad, el resto no puede resolver por incumplimiento de una parte, sino que las normas serán otras, excluir al incumplidor. Otra clasificación importante es aquella que diferencia los contratos según sean onerosos o gratuitos. En los contratos onerosos hay una prestación y una contraprestación, o sea, si una de las partes se obliga con una prestación es teniendo en cuenta alguna otra ventaja, o sea, hay un sinalagma entre las 2 partes. Y esto va a determinar que se apliquen algunas instituciones como la lesión, como la imprevisión, como las garantías de saneamiento, que no se aplican en los gratuitos, donde a la prestación no le sigue una contraprestación, como puede ser, por ejemplo, el contrato de donación o el contrato de fianza. Otra clasificación, que es más vale una subclasificación de los contratos onerosos, es entre conmutativos y aleatorios. Un contrato es conmutativo cuando al momento de su celebración las partes pueden valorar las ventajas o las desventajas que tal contrato le va a acarrear. La mayoría de los contratos son conmutativos. Por ejemplo, la compraventa, la alocación de cosas, el contrato de obra, el contrato de servicio. Las partes valoran ventajas y desventajas. Hay otros contratos donde esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el contrato queda sujeto a un alia, o sea, un hecho futuro incierto. Por ejemplo, el contrato de juego. El contrato de juego depende, qué sé yo, de un número que salga, entonces yo no puedo valorar al momento de celebrar el contrato qué resultado me va a traer. O también el contrato de renta vitalicia, que queda sujeto a la duración de la vida de la persona designada en el contrato, y como no sabemos cuánto va a vivir,
entonces no podemos medir el resultado. Los contratos también pueden ser aleatorios legales o aleatorios voluntarios o convencionales. Los aleatorios legales son estos que les digo, el juego, la renta vitalicia, que ya de su propia regulación surge que son aleatorios. Pero a veces otros que son conmutativos, como la compra-venta, las partes pueden hacerlo aleatorio. Por ejemplo, que sea la compra-venta de una cosa futura, donde el comprador asuma el riesgo de que la cosa no exista o de que exista en menor medida. Entonces, en ese caso va a quedar sujeto a un alia porque las partes así lo han convenido. Otra clasificación importante de los contratos es en formales y no formales. En realidad, acuérdense que dijimos cuando hablábamos de los elementos estructurales que todos los contratos tienen forma, o sea, la forma no le puede faltar. Pero esta es la forma en sentido genérico, como exteriorización del consentimiento. Cuando hablamos de contratos formales y no formales, nos estamos refiriendo en realidad a la formalidad, o sea, la forma en un sentido técnico restringido, como el conjunto de solemnidades que a veces exige la ley para algunos contratos y para otros no. Porque el principio siempre es la libertad de formas, o sea que si la ley no exige una solemnidad determinada, las partes tienen libertad para elegir la forma que ellas quieran. Entonces, cuando la ley no exige una solemnidad determinada, el contrato es no formal. Cuando la ley exige una formalidad determinada, entonces el contrato es formal. Ahora bien, esa formalidad, esa solemnidad puede ser exigida de distintas maneras. A veces esa solemnidad se exige para la validez del contrato. Entonces en estos casos lo vamos a llamar un contrato formal solemne absoluto. ¿Por qué? Porque si no se cumple con la solemnidad exigida por la ley, el contrato es nulo, no va a producir ningún efecto. Son pocos los contratos solemnes absolutos, por eso es importante aprenderlos. Es solemne absoluto la donación de inmuebles, de muebles registrables o de prestaciones periódicas. A veces se exige la solemnidad, pero no se exige para la validez, sino para que produzca los efectos propios. Entonces, si no se cumple con la solemnidad, no va a producir los efectos propios, pero sí va a producir otros efectos. O sea, la consecuencia no va a ser la nulidad, sino lo que se llama la conversión. Ese contrato que no es apto por no haberse cumplido con las solemnidades para producir los efectos propios, se va a convertir en un contrato en el cual las partes se obligaron a cumplir con la solemnidad. El supuesto es, por ejemplo, la compraventa inmobiliaria. La compraventa inmobiliaria tiene una solemnidad exigida por la ley, que es la escritura pública. ¿Qué pasa si las partes no cumplen, no realizan esa escritura, no instrumentan a través de una escritura pública, sino que lo hacen a través de un instrumento privado, lo que se llama el boleto de compraventa? ¿Cuál es la consecuencia? Que ese contrato, que no ha sido instrumentado como la ley exige, no va a producir los efectos propios, o sea, no va a ser apto para transmitir la propiedad del inmueble, pero sí va a servir como un contrato en el cual las partes se han obligado a cumplir con esa solemnidad. Finalmente, los contratos también pueden ser formales para la prueba. Entonces, en este caso ya no es para la validez, sino para probarlo. Por ejemplo, una cesión de crédito debe ser hecha por escrito, un contrato de locación de inmueble debe ser hecho por escrito. ¿Qué pasa si no se hace por escrito? Es válido, el problema va a ser probarlo. Inclusive, en algunos casos, estos contratos formales para la prueba se puede prescindir de la solemnidad cuando hay un principio de prueba por escrito, un principio de ejecución, cuando hay una imposibilidad de obtener la prueba. Bueno, clasificación también muy importante para saber la validez, si el contrato es válido, qué efectos va a producir, etc. Después hay otra clasificación bastante importante, que es aquella que tiene que ver con el tiempo. El tiempo nos permite hacer una doble clasificación en contratos de ejecución inmediata y contratos de ejecución diferida. El contrato de ejecución inmediata es aquel que se celebra y se ejecuta, porque no tiene un plazo inicial. En cambio, el contrato de ejecución diferida es aquel que se celebra, pero que no va a producir efectos hasta que no transcurra un plazo determinado en el contrato. También los contratos
pueden clasificarse en de ejecución única o de duración. El contrato de ejecución única es cuando se celebra y se ejecuta en forma inmediata o diferida, es una doble clasificación, pero en un solo acto. Por ejemplo, una compraventa. Con plazo o sin plazo, la ejecución es única, un solo acto. Se entrega la cosa, se entrega el precio. Pero los contratos también pueden ser de duración, cuando la ejecución no se produce en un solo acto, sino que la ejecución se va realizando a través del tiempo, como puede ser, por ejemplo, una locación de cosas o un contrato de obra un contrato de servicios, donde el servicio se vaya prestando en el tiempo, un contrato de distribución, un contrato de franquicia. Entonces los efectos se van dando a lo largo del tiempo. Bueno, como les decía hoy, también la clasificación, en vez de ser técnico-jurídica, puede ser por la función económica que el contrato cumple, que esto también es una clasificación, es importante, porque los jueces, al interpretar, cuando tienen que exigir el cumplimiento de los contratos, interpretar, ven cuál es la finalidad, la función que estaba el contrato llamado a cumplir. Entonces, por ejemplo, hablamos de contratos de cambio. Contrato de cambio es, por ejemplo, la compraventa o la permuta, donde se cambia una cosa por una cosa o una cosa por un precio. Hay contratos que la función económica es la transferencia del uso, como por ejemplo la locación de cosa o el comodato. Hay contratos de custodia, como el contrato de depósito, que la finalidad es que la cosa se custodie. Hay contratos de representación, como por ejemplo el mandato. Contratos de garantía, como la fianza, la hipoteca. Contratos de solución de controversias, como el contrato de arbitraje. Contratos de comercialización, como el contrato de distribución, de franchising. Contratos de crédito, como el mutuo, el contrato de ahorro. Contratos de prevención del riesgo, como por ejemplo la renta vitalicia. Contratos de colaboración, como son los contratos de colaboración entre empresas, las uniones transitorias, los consorcios. O sea, hay una serie de finalidades que estos contratos pueden estar llamados a cumplir. En sí el contrato es, y con esto vamos cerrando, es un instrumento práctico para la realización de las finalidades, para la satisfacción de las necesidades económicas de los sujetos, para la realización de de la infinita variedad de finalidades económicas que las partes quieran satisfacer. Es un instrumento de distribución, de circulación, es un instrumento de riqueza, y en este sentido nuestro código, como ya lo hacía el anterior, lo que reconoce es la libertad de contratar, o sea, de contratar con quien quiero, cuando quiero, pero también la libertad contractual de determinar el contenido del contrato. Por supuesto que esta es la función individual que el contrato cumple, pero también el contrato cumple una función social, porque el contrato queda inmerso en la economía y en las relaciones entre todos los contratantes. Por eso los límites a esta libertad de contratar, de determinar el contenido del contrato, están siempre dados por la norma imperativa, por las leyes imperativas y por la moral y las buenas costumbres. En este sentido ya no hablaríamos de una función individual, sino de una función social. O sea, se da preponderancia a la función individual para contratar, pero siempre limitada por esta función social para que el contrato sea un instrumento de riqueza y no de opresión social. Bueno, muchas gracias. Con esto creo que hacemos una introducción al estudio de la materia y que ya estarían en condiciones, digamos, de seguir adelante.